comenzó a propagar el coronavirus, empezaron a darse consecuencias que nadie tenía pensada. El tronco de la pandemia empezó a extender ramas fuera de lo común y algún día, Lucía, empezamos a escuchar cómo los presos pedían su libertad, o por lo menos su libertad transitoria. Luego, abogados de ellos pedían la salida de algunos, sobre todo de aquellos que están en los denominados grupos de riesgo. Sí. Bueno, y hoy tuvimos una noticia, en realidad de ayer, que es que van a beneficiar con arresto domiciliario a presos de la provincia de Buenos Aires. ¿De quiénes hablamos? Esto es una resolución del Tribunal de Casación bonaerense que encabeza Víctor Violini. Y hablamos, dice en esta resolución, aquellos condenados por delitos leves que sean enfermos, embarazadas o mayores de 65 años. Pero también, en otro párrafo que estaba leyendo hace un rato de la resolución, aclara que puede incluir a presos que se encuentren en situación de riesgo, imputados o condenados por delitos graves según se analice en cada caso. Por eso vimos durante el día de hoy diferentes noticias en diferentes medios que algunos hablan de que esto impacta sobre una población de unos 700 presos y otros hablan de un número mayor, de 2.500, porque bueno, depende cuál será el alcance. De todos modos, cabe aclarar que teniendo 50.000 internos en la provincia de Buenos Aires, esto no llega ni a ser el 1% de los beneficiados. Es un número bastante chico. Para saber precisiones, justamente, ya que hablamos de provincia de Buenos Aires, vamos a saludar al procurador de la provincia, Julio Contegrán. Julio, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, al contrario, muchísimas gracias por llamarme, un gusto. Por favor. En primer lugar, le pregunto si está de acuerdo con la medida dispuesta. Vea, no solo estamos de acuerdo, nosotros el 16 de marzo, la resolución 158, en virtud de la cual yo di instrucciones precisas a las 3 áreas de gestión. El Ministerio Público de la provincia tiene la particularidad de que conviven las 3 áreas de gestión, cosa que en otras jurisdicciones no sucede, en algunas sí, en otras la mayoría no, que son los defensores, los fiscales y los asesores de menores. En esa resolución, 16 de marzo, resolución 158, yo instruí a los defensores para que analizaran la situación de todas las personas que estaban dentro del denominado universo de riesgo definido por las pautas de la Organización Mundial de la Salud y de la normativa nacional y la normativa de salud también provincial, para poder definir en cada caso y en virtud de las circunstancias que lo habían llevado a estas personas a encontrarse detenidas en función del delito y de la pena que estaban cumpliendo, si correspondía disponer en forma inmediata algún grado de morigeración, sea con arresto domiciliario o algún otro mecanismo de morigeración. A su vez, en la misma resolución, instruía a los fiscales para que en forma inmediata coparticiparan con los defensores en este mecanismo y a los asesores para que con los fiscales y los defensores evaluaran la situación de los niños que se encontraban dentro del sistema penitenciario con sus madres cumpliendo estas penas privativas de la libertad. De manera que el antecedente dentro de la provincia fue claramente esa resolución 158, en virtud de la cual, y esto es muy importante, los defensores solicitaron más de 2.000 reclamos de morigeraciones, habiendo evaluado los casos, si correspondía o no correspondía, y de estos aproximadamente 600 casos fueron aceptados, acogidos por los jueces de garantía o de ejecución. De manera que el Ministerio Público tomó la iniciativa. Esta resolución del Tribunal de Casación también es con motivo de un habeas corpus presentado por nuestros defensores generales, y nuestra impresión es que el universo donde va a impactar la resolución de casación, en virtud de lo que yo les vengo señalando, probablemente no sea un universo tan significativo como se está hablando. Perdón, Julio, hablamos entonces de distintos números. Con precisión, ¿de cuántos estamos hablando? ¿De cuántos hablaremos? Le voy a dar con precisión los datos del servicio penitenciario. El universo de riesgo actual, según los datos del servicio penitenciario, en el sistema de la provincia de Buenos Aires, exclusivamente del sistema penitenciario provincial, es el siguiente. Habría 930 casos con enfermedades de las previstas en el universo de riesgo, que son enfermedades críticas, ¿no? Bien, sí. 20 casos de mujeres embarazadas, 59 casos de madres con hijos, 651 casos de personas con más de 65 años
y ya hay 164 casos de mayores que se encuentran con sistemas de monitoreo o prisión domiciliaria anteriores a esta situación que estamos determinando. Bien, de manera tal que son más o menos sí. 2.000 casos. Claro, casi 2.000 casos. ¿Y qué tienen que hacer, cómo tienen que pasar esas casi 2.000 personas en los próximos días? El trámite es un trámite relativamente expeditivo. Lo que hay que hacer por parte de los operadores judiciales, defensores, fiscales y finalmente los jueces que intervienen, que son los que toman la decisión, quiero señalar, los que toman la decisión son los magistrados, es evaluar la situación, si efectivamente están encuadrados dentro de los grupos de riesgo. Pero digo, una vez que quedan liberados, una vez que salen de las cárceles, ¿qué es lo que naturalmente supongo que será prisión domiciliaria? Es prisión domiciliaria en general, hay otras morigeraciones, y lo que preocupa mucho a la población, e incluso a algunos colegas de ustedes, es qué mecanismos de control se ponen en marcha por el Estado provincial. Y aquí hay muchas alternativas. Algunas de las alternativas tienen que ver con la colocación de brazaletes de monitoreo electrónico que nosotros hemos requerido. El Ministerio de Justicia está para proveer algunos de estos brazaletes. Es una porción menor del total del universo. En otros casos hay un seguimiento por parte del patronato que está a cargo del Ministerio de Justicia. También hay sistemas de consignas policiales que hacen una consigna no estática sino dinámica en función de las exigencias con las que están trabajando las fuerzas policiales en la provincia en función del tema de la pandemia, y también obviamente todo el seguimiento que hacen tanto fiscales como defensores de las personas que están a su cargo en función de la causa procesal correspondiente. Julio, buenas noches. En un momento de la resolución de Biolini hablan de usted y le hacen un cuestionamiento duro, dicen que lo acusan básicamente por la superpoblación carcelaria. Dice, para leerle el párrafo, que fue en los 4 años pasados el artífice de instrucciones que provocaron la proliferación de pedidos de prisión preventiva y colaboraron justamente con la superpoblación carcelaria. ¿Qué les responde usted? ¿Por qué lo mencionan en este fallo? No sé las motivaciones. Yo creo que nos suma, estamos ante una situación extremadamente crítica. Yo los venía siguiendo y ustedes venían de informar el estado de situación en el mundo. Ante este estado de situación, mi formación ética, moral, profesional o mi educación me impide hacer cualquier tipo de comentario que no sea un comentario productivo y que sea conducente para resolver la situación que estamos enfrentando todos, y en particular en lo que a nosotros nos incumbe los bonaerenses. Nuestra preocupación particular, específica, siempre ha sido consolidar el interés general y el bien común, así lo hemos hecho. Nada de lo que hoy estamos enfrentando tiene que ver con la gestión de los últimos años, sino que es una cuestión que viene de alguna manera decantándose de muchas décadas, y es una realidad objetiva. Yo no tengo, primero, no hace a mi estilo, como le digo, de comportamiento ético y profesional hablar de otras personas, y mucho menos de integrantes del Poder Judicial de órganos jerárquicos inferiores. Yo integro la Corte, así que hablar de un integrante de un órgano inferior a mí me parece que no suma, que no es conducente, y como le digo, no tiene ninguna relación con lo que es mi estilo profesional. Muy bien. Nosotros hemos dictado la resolución en miras a proteger 4 intereses fundamentales. El primero es la salud de las personas que integran el universo de riesgo. En segundo lugar, la salud de las personas que están dentro del sistema penitenciario bonaerense. En tercer lugar, la salud de la población general. ¿Por qué? Porque los penitenciarios, las personas que trabajan en el sistema, son vectores, eventualmente vectores de transmisión del virus. Claro. Esto es muy importante y no se considera porque hay un grado de ignorancia importante también. Muy bien. Y en cuarto lugar, la salud general de la población, que nosotros obviamente estamos obligados a proteger con independencia de cualquier consideración. Ya llegará el momento para hacer reflexiones de carácter personal. Gracias, Julio, por el contacto. Muy claro. Gracias a ustedes, un gusto.